El colegio es conocimiento, ciencia y cultura. Como sabemos, hace unos días salieron las tropas estadounidenses de Afganistán y los talibán ocuparon el país. Les tomó aproximadamente 11 días ocupar todo el territorio de Afganistán. Esto en sí es algo que pareciera muy sorprendente y de hecho sorprendió a todo el mundo, incluso a los mismos talibán. Deberíamos preguntarnos por qué. ¿Por qué es que lograron los talibán ocupar todo el país en simplemente 10, 11 días, después de que Estados Unidos ocupó el país durante 20 años? Después de que sabemos que los talibán representan un gobierno, el gobierno que proponen establecer es un gobierno fundamentalista religioso, y que entre 1996 y 2001, cuando ellos estuvieron gobernando el país, tuvieron políticas bastante agresivas hacia muchos sectores de la población, particularmente hacia las mujeres, pero también hacia otros sectores. Un régimen basado en una idea fundamentalista de la religión, cualquiera que sea, es un gobierno que no se preocupa tanto por las leyes terrenales o por los deseos de la gente, sino por lo que sus organizadores consideran que sería, a su entender, la voluntad divina. Entonces son gobiernos que no suelen ser muy considerados con las preocupaciones de la población y aún menos con las preocupaciones de las mujeres o de las disidencias sexuales o incluso con otros sectores minoritarios de la población. Entonces, ¿qué es lo que nos permite entender que haya entrado o que hayan logrado los talibán ocupar todo el país? Esto significa que tienen algún grado de legitimidad, pero ¿de dónde sale esa legitimidad? A mi entender, esta legitimidad surge de la falta de legitimidad del gobierno surgido de la ocupación estadounidense, tanto de la ocupación misma, que no era solo estadounidense, aunque principalmente estadounidense, hegemónicamente estadounidense, pero que también tenía otros componentes como de Gran Bretaña, Alemania, etcétera. Los ocupantes básicamente se dedicaron a hacer lo que ellos llamaban diplomacia dura, es decir, a reprimir, a buscar a supuestos terroristas, a combatir a los talibán, reprimir en cierto grado, no del todo, pero en cierto grado el tráfico, el contrabando de opio, de amapola, y todo esto hizo que la ocupación tuviera una cara dura, llevaba a que se realizaran actos de guerra constantemente, se lanzaran bombas de racimo que luego dejaban a muchas personas sin piernas o sin brazos, etcétera. Drones que atacaban supuestas reuniones de talibán, pero que en realidad eran bodas o algún otro festejo popular donde morían ancianos, mujeres, hombres, niños, todo tipo de personas. La ocupación se ganó así durante todos estos años, durante estos 20 años, se ganó una imagen de una ocupación cruenta y tiránica. Y no era para menos. De hecho, cualquier poder colonial tiene estas características. Ahora, el poder de la ocupación
hizo lo posible por abaratar los costos de la ocupación. Y para abaratar los costos, para hacer más eficaz la ocupación, entendieron que necesitaban de la colaboración de afganos. No digo los afganos o las y los afganos, porque eso implicaría el conjunto o prácticamente el conjunto de la población. Y en realidad lo que se buscó consciente o inconscientemente fue el apoyo de ciertos sectores de la sociedad que estaban de acuerdo con la ocupación y que estaban de acuerdo con utilizar los recursos que les daba la ocupación. Finalmente, el gobierno de Afganistán era un gobierno durante estos 20 años, fueron gobiernos que estaban ligados, por supuesto, a Estados Unidos, pero al apoyo económico y al apoyo militar de Estados Unidos. El ejército afgano también se construyó sobre esa misma base, es decir, sobre el entrenamiento estadounidense, el apertrechamiento estadounidense e incluso fondos estadounidenses para el pago de salarios. No obstante, los empleados, digamos, los soldados, los policías, no siempre recibían su sueldo a tiempo, a veces tenían que esperar semanas y había también descontento entre los soldados. La ocupación estadounidense llegó a un momento en el que era bastante absurda. Durante 20 años, estar en el país sin lograr muchos de los objetivos que se habían puesto desde un inicio, acabar con los talibán, lograr que el país los aceptara. Básicamente esos objetivos no se lograban y en cambio la ocupación era sumamente cara. Habla el presidente de Estados Unidos y las diferentes fuentes de que se gastaron más de $1 billón los Estados Unidos en financiar el esfuerzo de ocupación de Afganistán. $1 billón, es decir, 1 millón de millones de dólares. Es una cantidad enorme para uno de los países más pobres del mundo. Alguien decía, si se hubiera utilizado esos recursos, no tanto en crear un ejército, darle lujos a las élites que apoyaban a Estados Unidos, si se hubiera utilizado para construir infraestructura, darle empleo a los afganos, Afganistán sería otro y quizá la ocupación habría alcanzado algún grado de apoyo social. Pero el apoyo estaba restringido a pequeños núcleos de la sociedad. Ahora veamos quiénes son los talibán. Los talibán son una serie de grupos fundamentalistas religiosos que crecieron al abrigo también de Estados Unidos y de los aliados de Estados Unidos en la región, particularmente de Pakistán, cuando en los años 80 este grupo, junto con otros grupos que se fortalecieron en esa época y estuvieron combatiendo primero al gobierno prosoviético y después se estuvieron combatiendo entre sí, hasta que en 1996 los talibán llegaron al gobierno y relativamente pacificaron al país. Durante esos años del gobierno de los talibán entre 1996 y 2001, las características del gobierno talibán eran las de una dictadura también. Y era una dictadura sobre todo para las mujeres, en las que las niñas no podían ir a la escuela, las
jóvenes no podían ir a la universidad, los sectores en los que las mujeres podían trabajar eran muy limitados, una mujer para trasladarse de un lugar a otro tenía que ir acompañada por algún familiar varón, etcétera. Unas condiciones sumamente adversas para las mujeres. Esto nos permite preguntarnos ahora qué es lo que va a suceder. Ahora que los talibán van a gobernar Afganistán nuevamente, ¿irán a regresar a ese mismo gobierno tiránico hacia la población y particularmente hacia las mujeres? La pregunta es legítima y la respuesta obviamente no la conocemos hasta ahora. Lo único que sabemos es cuáles son las declaraciones que han realizado diferentes actores en el terreno. El portavoz de los talibán dice que las mujeres van a tener derecho a la educación, las niñas, las jóvenes van a poder trabajar y todo esto dentro del marco de la Sharia, es decir, de la ley o la jurisprudencia islámica. El problema es que hay varias escuelas de jurisprudencia y además hay varias maneras de interpretar la jurisprudencia. Entre 1996 y 2001, la interpretación de la jurisprudencia islámica que hacían los talibán era una interpretación ultraconservadora que podemos llamar incluso, como ya decíamos, tiránica hacia las mujeres. Hay otras jurisprudencias, sin embargo, que no son tan radicales. ¿Cuál es la que se va a aplicar? Además, ¿realmente se les va a permitir ir a la escuela a trabajar? ¿Se les va a imponer el uso del atuendo tradicional de los rural de Afganistán para las mujeres, que es la burka, este atuendo que cubre de pies a cabeza, incluidos los ojos? ¿O será simplemente un atuendo tradicional islámico menos estricto? Todas estas preguntas están en el aire. Existen varios escenarios. Un escenario es que el gobierno de los talibán busque realmente encajar en el sistema internacional, busque reconocimiento por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China y otros países. El portavoz ha dicho que esto es lo que van a buscar y hay razones para creerle. Hay razones para creerle porque Afganistán, para empezar, es un país muy pobre que necesita de la cooperación internacional para subsistir en la actualidad y si quiere en un futuro progresar, pues tendrán que tener todo tipo de relaciones, porque para empezar no tienen grandes recursos naturales que les permitan una afluencia sin este tipo de cooperación o relaciones con otros estados. Si este escenario realmente se verifica, si los talibán logran o buscan lograr buenas relaciones con otros países, estos otros países también pueden ayudar planteando una verificación de que se estén respetando los derechos humanos y los derechos de las mujeres en Afganistán. Ahora, hay otro escenario en el que los estados o que dentro de Afganistán las relaciones entre la población se
hagan ríspidas, que los talibán establezcan una tiranía similar a la que tenían en la época de 1996 a 2001 y que esto lleve a fricciones con otros estados y a que se profundice más y más esa tiranía. Las dos posibilidades existen. De hecho, algunos comandantes militares talibán quisieran o sueñan con volver a esa tiranía y hay tensiones dentro de la misma organización que ya veremos cómo se resuelven. Pero digamos que la puerta está abierta en ambos sentidos. Claro, ambas situaciones serán opresivas hacia las mujeres, opresivas hacia la población en general, pero una es mucho peor que la otra. Entonces estaremos atentos a ver qué es lo que sucede. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital de El Colegio de México.